Saludos amigos de su programa Así Vamos. Hoy tenemos una nueva entrega de este programa donde vamos a compartir con ustedes una serie de comentarios sobre temas importantes de actualidad que han estado ocurriendo esta semana y que seguirán pautando el debate de la próxima semana. En esta ocasión podemos decir que estamos en día de celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que está el país en ese ambiente, también un ambiente de mucho calor, que la gente está muy desesperada por las altas temperaturas que tenemos en la República Dominicana, y yo diría, y el mundo entero, y toda la región, prácticamente una situación que se atribuye en gran parte al cambio climático. República Dominicana no escapa a esa situación de un calor intenso, donde la gente siente muy fuerte estas altas temperaturas, y a estas altas temperaturas, el dominicano sobre todo de la ciudad capital está sintiendo, y de otra parte del territorio nacional, junto a ese calor, está sintiendo también una embestida muy fuerte con los famosos apagones. Apagones que el actual administrador o presidente de lo que le llaman el Consejo Unificado de las EDES, el señor César Marrancini, dice que son interrupciones por sobrecarga, que no hay apagones en la República Dominicana, sino interrupciones por sobrecarga. En alguna ocasión se dice también que son por mantenimiento a las redes eléctricas, que tampoco la gente lo cree. Es un tema bastante preocupante a la población y que le irrita mucho al pueblo dominicano cuando en esta ola de calor tan fuerte tú sientes apagones en la madrugada, de noche, y por eso se han estado llevando a cabo en gran parte del territorio nacional, como San José de Ocoa, en Monteplata, en Samaná, en Santo Domingo Oeste y diferentes lugares del país, protestas en contra de los apagones. Y el tema de los apagones no solo se da en el país, sino que también a raíz precisamente de los famosos Juegos Centroamericanos y del Caribe, el jueves pasado se produjo un apagón de casi una hora cuando jugaban voleibol los equipos de República Dominicana y Venezuela. Hubo una interrupción eléctrica de más de una hora, es decir, que los apagones también hicieron presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y este tema de los apagones y el tema eléctrico sigue siendo tema de debate en la República Dominicana, porque nadie entiende qué es lo que pasa, por qué el presidente mantiene a ese equipo que está dirigiendo el sector eléctrico, cuando ese equipo, vamos a cumplir 6 años de gobierno, y ese equipo ha sido la peor gestión del sector eléctrico en toda la historia del sector eléctrico. Porque ese sector eléctrico, en esta misma semana, ya las propias autoridades revelan que de enero a abril las pérdidas de las EDE, es decir, de la distribuidora, ronda el 40.1%. O sea, el sector eléctrico durante este gobierno, en la gestión de ese equipo que está ahí encabezando el señor César Marrancini, ha sido un fracaso total. Fracaso porque las pérdidas son mayores. Fracaso porque hay más apagones. Fracaso porque la tarifa eléctrica cada vez más cara. E inclusive en estos días se ha estado denunciando el que a muchos ciudadanos le ha estado llegando la factura de la luz más alta que lo que ha consumido históricamente, y la gente también está irritada por eso. Es decir, más pérdida, más apagón, la luz más cara, pero también el gobierno tiene que destinar más dinero al subsidio eléctrico. Se estima que para este año 2026 ese subsidio eléctrico va a llegar a casi 150,000 millones de pesos. En el presupuesto se contemplaba que podía llegar a 137,000 millones, pero ya se estima que puede llegar a 150,000 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 2.500 millones de dólares.
Entonces, más gasto corriente y siguen los apagones. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto más fracaso necesita el presidente de la República para producir cambios en esa gerencia del sector eléctrico? Hay quienes se preguntan, ¿por cuál es el compromiso tan grande que tiene el presidente de la República con el señor Marrancini, que no lo mueve de ahí en medio de toda esta situación del sector eléctrico? O sea que esta es una semana que en medio de los juegos, con los apagones, con el calor, el tema del sector eléctrico sigue vigente y la población espera medidas enérgicas del presidente de la República con ese gabinete que está ahí, a propósito de que ahora el 16 de agosto se cumplen 2 años de gobierno. Vamos a hacer una pausa y volvemos después de la pausa con otros comentarios de otros temas que sí son importantes también, como este que estamos hablando del sector eléctrico para todos los dominicanos. Pausamos y volvemos. Hello people, ustedes. Todo empieza con un mensaje o una publicación en redes. ¿Qué es esto? No. Es que no, esa no soy yo. Otro contrato cancelado. Es que esa no soy yo. Eso es mentira. Guarda las pruebas, denuncia. La extorsión, el fraude digital y la difusión de imágenes manipuladas son delitos en la República Dominicana. Aló. ¿Qué pasó? Tengo como 5 llamadas perdidas tuyas. Me están extorsionando. Subieron una foto mía malinterpretada y me van a arruinar. Oye, eso es extorsión y eso es un delito. No voy a pagar. Voy a denunciar. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Bueno, continuamos con los comentarios aquí en nuestro programa Así Vamos. En esta ocasión es importante señalar que esta semana, que se inicia prácticamente este domingo, que es el último domingo del mes de julio, esta semana, además de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tenemos y que deben concluir el próximo sábado 8, en esta semana se van a generar una serie de temas importantes que van a marcar el debate en la República Dominicana. Uno de ellos es la convocatoria que ha hecho el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura para el próximo lunes a las 5 de la tarde. Esa convocatoria, como ustedes pueden ver en pantalla, ahí, la información de prensa, es para este lunes a las 5 de la tarde. Esa convocatoria establece que se vence el periodo de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Este tema se venía tratando con mucha discreción, pero vamos a decir casi imperceptible, de que era una necesidad que se convocara el Consejo Nacional de la Magistratura porque esos jueces vencieron en abril del año de este año. Y que debió elegirse a esos jueces o ratificarse o elegirse antes de abril. Pero estamos en el mes de julio para llegar a agosto. Es decir, de una manera tardía se ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura para o sustituir a alguno de esos jueces o ratificar. Siempre que viene la escogencia de los jueces de cada una de estas llamadas cortes, se genera un debate. Y el primer debate que se genera es, una parte comienza a decir que deben ser gente que no sean políticos, que deben ser personas que sean de carrera, que deben ser personas independientes. Todo ese discurso lo vamos a oír en estos días, cuando se inicie este proceso de escogencia de los jueces. Pero la verdad es que en la práctica ningún juez es independiente en términos políticos. Una cosa es militar en un partido y otra cosa es tener simpatía política o tener relaciones políticas, como le llaman. Yo no soy de lo que cree que porque un abogado sea de un partido
o sea político, no califica para ser juez de una corte. Todo lo contrario. Aquí hemos tenido abogados que han sido jueces, que han sido dirigentes políticos de partido y han sido eficientes. Han sido gente con condiciones, con calidad. En los hechos han demostrado que han sido buenos jueces. Ejemplo, en el famoso Tribunal Constitucional, cuando dirigía el doctor Milton Rey Guevara, en el momento en que a él lo designaron juez del Tribunal Constitucional, él era vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Si hubiese sido por político, no lo llevaban al Tribunal Constitucional. Lo llevaron al Tribunal Constitucional y resultó, hasta el día de hoy, se considera un hombre exitoso en su condición de presidente del Tribunal Constitucional. Pero el primer vicepresidente del Tribunal Constitucional que teníamos en la propia administración de Milton Rey Guevara, recientemente, estaba el doctor Rafael Díaz Filpo, también vicepresidente y dirigente del PRD. Y nadie ha oído una queja de Díaz Filpo en su condición de juez del Tribunal Constitucional. Pero si nos vamos tiempos atrás, a los tiempos de Joaquín Balaguer, que fue a partir del 94, con la reforma constitucional, a raíz de la crisis política del 1994, que se crea el famoso Consejo de la Magistratura. Pues cuando nos vamos a esos tiempos, veremos que el que presidió la Suprema Corte de Justicia a partir de ahí durante un largo tiempo fue el doctor Jorge Suberoiza, que todo el mundo sabe que estaba muy vinculado al doctor Joaquín Balaguer, al extremo que fue el doctor Joaquín Balaguer que lo recomendó y lo apoyó para que primero fuera presidente de la Junta Central Electoral y después en la Suprema Corte de Justicia. Pero, y fue un presidente de la Suprema Corte de Justicia, todavía hasta el último momento, que se considera el más exitoso. Es decir, estoy poniendo dos ejemplos de gente vinculada políticamente a partidos o a líderes políticos que han ejercido, uno, la presidencia del Tribunal Constitucional y otro, la Suprema Corte de Justicia. Pero en la propia Suprema Corte de Justicia, en los tiempos de Balaguer y de Hipólito Mejía, también tenemos que decirlo, se escogieron jueces que eran pertenecientes al PRD, al Partido Reformista y al PLD y ejercieron su carrera sin ningún problema como jueces, sin estar afectados por la bandería política. De manera que ahora a ese discurso de que no pueden ser políticos, partidistas, uno le da la respuesta de los hechos. Hay casos donde llevaron gente que se consideraban que no eran partidistas, que hicieron un trabajo negativo. Todo lo contrario a lo que se decía de los dirigentes políticos. Pero la experiencia política que nosotros tenemos y de Estado nos dice a nosotros que ahora, igual que en otras ocasiones, a los jueces que se van o a ratificar o a sustituir, es decir, a nombrar a nuevas designaciones, van a tener vinculación política aunque le digan que no. Porque la forma en que se decide en este país la escogencia de los jueces es por un órgano político que es el Consejo de la Magistratura, y ahí lo que están es los políticos en mayoría. En este caso, como la mayoría la tiene el presidente de la República, Luis Abinader, en él descansa la mayor parte de la responsabilidad de la decisión de los jueces que se escojan ahí o de los jueces que se ratifiquen ahí. Uno no se puede sorprender si ahí hay jueces que pudieran ser ratificados. Estamos hablando de 11 jueces. Como son 11 jueces, es posible, y oiga bien, entre esos 11 jueces está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y no dude usted que quien sea presidente de la Suprema Corte de Justicia sea una gente vinculada al presidente de la República, y no lo puede dudar, porque cuando Balaguer fue así, cuando Hipólito fue así, cuando Leonel fue así, y cuando Danilo Medina fue así. Generalmente el que era presidente de la Suprema
tenía alguna confianza, alguna relación con el presidente de turno. Y ahora no hay razón para que sea diferente. Lo importante es que la persona que escojan para dirigir la Suprema Corte de Justicia tenga las condiciones, tenga la idoneidad, tenga la capacidad, esté en condiciones de dirigir una Suprema Corte de Justicia como debe ser, como lo han hecho otros presidentes que han pasado por ahí a pesar de su vinculación política partidaria. Y por más que usted vea que le hablen de currículum y que le hablen de mérito, aquí tiene que haber una decisión política. Quizás el presidente Luis Abinader recurra, como son tantos jueces, que hay que ratificar una parte, pudieran ratificar 3 o 4, y entonces 7 o 8 habría que designar los nuevos. Quizás el presidente Luis Abinader recurra a la metodología que usaron otros presidentes y que le dio resultados. Y era que consultaban a los actores políticos, por lo menos para conseguir la aceptación en los miembros que serían designados. Eso lo hizo Balaguer, eso lo hizo Hipólito Mejía. Yo recuerdo que Hipólito Mejía, cuando le tocó designar unos jueces, fue donde el doctor Joaquín Balaguer le dijo, recomiéndeme uno. Y yo recuerdo que el doctor Balaguer le recomendó en ese caso a uno que fue consultor jurídico del doctor Joaquín Balaguer, que no recuerdo ahora su nombre, pero es un señor de Bonao. Y ese señor hizo un buen trabajo, pero lo mismo le hizo al PLD y lo mismo hizo con el PRD. Es decir, que ese método de consultar al liderazgo político o para que te proponga o para que te digan si apoyan a una persona o para que no tengan objeción con una persona que va a ser designada, en el pasado, en la experiencia, ha resultado positivo para la democracia y para la propia justicia dominicana. Hay algunos casos que, a pesar de tener su buen desempeño y su buen currículum, no lo designan, no lo ratifican, y tampoco uno puede sorprenderse, porque aquí podemos ver en pantalla lo que pasó en octubre del año pasado, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no confirmar a 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ese caso fue muy sonado y lo podemos ver ahí en pantalla en una información de prensa del periódico Diario Libre, que aquí podemos ver que dice de manera muy clara que Pilar Jiménez Ortiz, Manuela Leysis Río Ortiz y Moisés Ferrer Landrón cumplieron 7 años de haber sido escogidos en la Suprema Corte de Justicia, y pese a exponer ante el Consejo de la Magistratura y demostrar todas las condiciones para poder seguir siendo jueces de la Suprema Corte de Justicia, ese Consejo, que a partir del lunes va a elegir los demás jueces de la Suprema, decidió no ratificarlo. Y nadie duda de la calidad, la idoneidad, de las condiciones y de los resultados positivos de esos 3 jueces que no fueron ratificados. Entonces, aquí no nos podemos sorprender si algunos magistrados, los que están ahí, pese a todas sus condiciones, no son ratificados. Al final de cuentas, lo más importante es que la responsabilidad en esta ocasión recae en el presidente Luis Abinader, un presidente que le quedan 2 años de gobierno y que no tiene reelección. Oigan lo que yo estoy diciendo. Un presidente que le quedan 2 años de gobierno y que no tiene reelección. Ojalá el presidente recurra al método que ha dado resultado en otro gobernante, y él tiene la ventaja que tiene a su lado ahí en la consultoría jurídica al doctor Subero Isa, que fue presidente de la Suprema y que manejó con otros gobiernos este tema de designar jueces en el Consejo de la Magistratura. Debemos recordar también cuando el doctor Subero Isa era presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hubo un momento en que el doctor Leonel Fernández, siendo presidente de la República, se entendía que lo iba a ratificar a él
como presidente de la Suprema para que continuara, y a la hora de la decisión, el presidente Leonel Fernández designó a otra persona, a Mariano Germán. Lo designó con todo su derecho, decidieron ponerlo ahí en el Consejo de la Magistratura, y al doctor Subero Isa lo dejaron como miembro de la Suprema, y él entendió que después que había sido presidente de la Suprema no se iba a quedar como miembro y renunció a esa posición. Todos estos hechos hay que irlo viendo. Lo que yo le dije anteriormente, los 3 jueces que no fueron ratificados por este Consejo de la Magistratura, el caso de Subero Isa, el caso de Balaguer. Yo recuerdo cuando Balaguer también le dio participación a los otros actores de la vida política para la escogencia de jueces de la Suprema en ese Consejo de la Magistratura que se iniciaba después de la crisis de 1994. Y el caso de Hipólito Mejía, que le dio participación al liderazgo político, específicamente al doctor Balaguer le pidió que le recomendara a uno y le recomendó al doctor de Bonao. O sea, todas estas experiencias uno tiene que verlas para esto que se inicia el próximo lunes, que es la reunión del Consejo de la Magistratura para escoger o ratificar o escoger nuevo 11 plazas vacantes de jueces de la Suprema, donde incluye al presidente de la Suprema Corte de Justicia e incluye los presidentes de las 3 salas. O sea que estamos hablando de posiciones importantes para la justicia dominicana. Así que nosotros esperamos que cuando se inicie este debate, a partir del lunes a las 5 de la tarde, que comience ese proceso para el tema de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no se hagan ilusiones que el que vaya ahí no tiene vinculación política, que es independiente. No, ese no es el problema. Lo más importante es que la persona sea idónea, sea honesto, tenga la capacidad y tenga el suficiente criterio y la voluntad para manejar una justicia como debe ser. Pero no me vengan a hablar a mí de independiente. Ese cuento que no lo crea nadie. Y yo lo digo claramente, es mejor tener a un juez ahí que tenga vinculación política declarada y que usted sepa que es así, y no un juez que diga que es independiente entonces y actúe de otra manera. Porque entonces usted lo que me está es engañando. Aquí la gran responsabilidad de ese Consejo de la Magistratura y principalmente del presidente de la República es buscar gente con condiciones. Aquí no conocemos todo. Aquí sabemos quién es cada quien. Y y olvídese de si tiene vinculación política partidaria o si la tiene con un partido. No, eso hay que olvidarse. Es que tenga las condiciones idóneas de principio, de moral, preparación académica, todo eso. Que hay jueces ahí de la carrera administrativa, mejor todavía. Y no importa que tenga su vinculación o su simpatía política. Porque aquí hay una serie de sectores que les gusta esa campañita de decir que no sean políticos, pero es para que le pongan lo de ellos. Porque como usted ve que dicen que no sean políticos, que no sean de partido, pero lo que quieren es que le pongan, o de un grupo empresarial, o de un sector determinado, lo que quiere que le pongan lo de ellos. Entonces, son independientes de los partidos, pero son dependientes de otro grupo. Porque de eso es que se trata. Entonces, esto es un órgano político que tiene que analizar con detenimiento y que debe pensar en que el sistema judicial en la República Dominicana avancemos, que la justicia se fortalezca y que puedan escoger jueces idóneos. Ahora que se inicia este lunes ese tema de la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo estoy casi seguro que ya se ha cabildeado, porque eso es lo que se maneja, el cabildeo. Nadie llega ahí de que porque tenga un currículum muy bueno y porque lo traigan del cielo y porque sea muy buen académico. El que llega ahí es un cabildeo, que llega ahí. Ahora, lo que uno critica es que vayan a llevar una persona que no tenga condiciones. Pero si tiene condiciones, no se preocupe porque tenga relaciones políticas, partidarias o simpatía política. Porque es mejor que tenga todas las condiciones para poder desempeñar un buen papel en la justicia y no que responda a un grupo en particular que puede ser
o económico, social, o de un organismo internacional que lo que vaya a representar esos intereses. Ese es el tema importante que tenemos a partir de este lunes, y otro tema que yo le voy a comentar después de la pausa cuando volvamos con otros temas que van a estar en el tapete para esta semana. Pausamos.